Quiero empezar con una pregunta y es si ustedes alguna vez sintieron que no encajar los hacía estar equivocados, como si ser distinto fuese algo que debían corregir, que simplemente debían dedicar su vida a ser ese ciudadano ideal o esa persona que la sociedad espera de ustedes. Yo me he sentido así 1.000.000 de veces y es una pregunta que suele rondar mi cabeza a diario, pero esto tiene una historia un poquito más larga. Por un lado está mi mamá, es bióloga de la Universidad Nacional y dedicó gran parte de su vida a proteger la flora y fauna nativa en el Amazonas. Por otra parte, mi papá es oficial del ejército y se conocieron en el Amazonas. Eso implica que más de 15 años de mi vida estuve rodeado de estructuras y de disciplina, donde solamente había una forma de pensar, una forma de ser, una forma de comportarse, de verse, de conversar, de hablar. Con el pasar del tiempo, todo el tiempo me hacía la pregunta si estaba mal ser diferente o no. Y esto me permitió ir encontrando otras historias, ir conociendo un poco la historia de mi familia. Y encontré que algunos con un poco más de retos y otros que tenemos un poco más de privilegios, nos hemos enfrentado a la misma pregunta. Por un lado está mi tío Alberto, que desafortunadamente murió sin tener la libertad de vivir su sexualidad y poder decírselo al mundo. Y por otro lado, una historia que para mí fue muy inspiradora es la de mi abuelo Alberto también. Mi abuelo fue preso político por 1 o 2 años aquí en Bogotá, en Colombia, pero asumió una actitud muy importante frente a esa gran experiencia o a ese gran reto que vivió. En lugar de asumir una perspectiva o una actitud de victimizarse y de culparse y de lamentarse por todo lo que estaba viviendo, lo que hizo fue una de las primeras etnografías sociales que hay sobre los encarcelados en Colombia, al mismo tiempo que fue pionero en desarrollar programas sociales para hacer la rehabilitación social de personas encarceladas. Y esta historia y la de muchos amigos, familiares, mis padres y mi misma vida me hizo entender que ser diferentes realmente puede ser una fuerza transformadora y puede ser nuestro mayor poder, que no tenemos que acoplarnos a ser esos ciudadanos de bien que todos esperan y hacer de una única forma. Y esto ha motivado que los últimos 8 años de mi vida, desde investigación, desde mis estudios doctorales y en trabajo con diferentes coautores, incluso con algunos estudiantes como ustedes, tratemos de responder una pregunta, y es, ¿será que pueden existir tiempos y espacios donde quienes han tenido que ocultarse y han tenido que comportarse de otra forma para poder hacer parte de la sociedad, pueden ser ellos mismos y al mismo tiempo crear bienestar para ellos y para otras personas en la sociedad? Para acercarnos a esto hay 3 términos claves que debemos comprender. El primero es la utopía. Tal vez muchos de ustedes están familiarizados con este término, y es ese mundo ideal, perfecto, pero que en realidad nunca va a existir. Una forma muy fácil de imaginarnos qué es una utopía es pensar en Wakanda en los Avengers. Por otro lado tenemos las distopías, que es ese mundo futuro donde todo sale tan mal como pueda salir. Es un mundo de opresión, de incontrol y de injusticias. Pensemos tal vez en los Juegos del Hambre o en Maze Runner. Y el tercer término son las heterotopías, que es el término con el cual vamos a seguir trabajando en este espacio que tenemos. Las heterotopías son espacios, son lugares y son tiempos donde las reglas externas dejan de existir, donde tenemos oportunidad de crear mundos paralelos y realidades alternas sin necesidad de ser científicos de la NASA, trabajar en la física cuántica o ser grandes genios científicos. Una forma muy fácil de entender esto son las bibliotecas. Si ustedes se dan cuenta, basta con caminar acá cerquita y por más de que tenemos la velocidad de la vida diaria, tenemos el ruido, tenemos el afán, tan pronto como entramos a la biblioteca hay reglas completamente distintas. Las reglas del silencio, la paciencia y la tranquilidad. Otro ejemplo puede ser cualquier dojo de artes marciales, donde tan pronto entramos, la forma de comportarnos, de hablar, de vestirnos, si usamos zapatos o no, cambian completamente. Es decir, todo el tiempo estamos coexistiendo con realidades paralelas a ese mundo socialmente aceptado. Y esta palabra de heterotopías me motivó, en relación a esa pregunta de investigación, a trabajar con 2 comunidades los últimos 3 años, en los cuales hemos estado tratando de comprender cómo esas heterotopías pueden ser creadas desde poblaciones periféricas, desde poblaciones distintas y estigmatizadas.
La primera comunidad se ubica en el contexto del carnaval en Barranquilla, porque el carnaval realmente no es de Barranquilla, sino que se desarrolla en Barranquilla. Y para esto hay algo muy importante que entender: el carnaval viene de las Saturnalias, que eran fiestas que sucedían en Europa hace cientos de años, donde las jerarquías sociales desaparecían, es decir, el rey o el emperador literalmente se parchaba con los súbditos, se lavaban los pies entre todos, todos comían del mismo plato, tomaban de las mismas copas, y era un espacio de bienestar donde las jerarquías sociales no existían y la regla era la igualdad. Desafortunadamente, en los últimos 30, 50 años, el carnaval de Barranquilla ha perdido su verdadero significado. Se ha convertido en un espacio donde todo se ha mercantilizado. El carnaval, o ese gran desfile que pasa por la Vía 40, que es el cual tal vez la mayoría de ustedes puede conocer o ha visto en televisión, se convirtió en un espacio publicitario para que grandes marcas puedan mostrarse, para que los famosos o los influencers puedan aparecer, para que solamente tenga el protagonismo las personas más adineradas de la sociedad y para que la persona más sexy, más bonita o con el disfraz más vistoso, con más lentejuelas o más escarcha, tenga el protagonismo. Pero desafortunadamente, mientras presenciamos ese desfile que sucede en la Vía 40, estamos completamente separados como público de las personas que participan en el desfile en grandes palcos, a los cuales además hay que pagar grandes cantidades de dinero para poder asistir. En respuesta a esto, se creó un tiempo y espacio paralelo, que es el Carnaval de la 44. Y hoy en día ya tiene más de 1 millón de asistentes. Y hemos estado trabajando con un colectivo o con una comparsa que se llama el Desacato. El Carnaval de la 44, como el Desacato, nace con una única función y con una única misión: recuperar el verdadero sentido del carnaval. ¿Cuál es ese verdadero sentido del carnaval? Recuperar ese espacio donde las jerarquías sociales no existen, crear espacios seguros para la expresión sin importar la diferencia y hacer que las vestimentas y los disfraces no se basen en las lentejuelas, en materiales sintéticos, sino que de verdad volver a hacer lo que realmente somos, a trabajar con el barro, con pigmentos orgánicos, con materiales a base de palma, recuperando ese contacto social entre los participantes, viviendo procesos de creación de personajes e introspección en los cuales nos podemos expresar y en los cuales realmente existe ese espacio de libertad. Y, por último, tener un carnaval donde no depende de grandes palcos, donde están prohibidos los espacios publicitarios y el público y las personas que participan del desfile tienen toda la oportunidad de interactuar. Es decir, realmente es un carnaval para el pueblo y por el pueblo, que sucede de forma alterna y paralela al carnaval oficial. Pero desde mi mente científica, un solo caso de estudio no puede ser suficiente para poder tomar una decisión o para poder decir que tenemos unos resultados investigativos. Por lo tanto, también desarrollamos en los últimos 3 años un trabajo con una comunidad, con un sello disquero que se llama Flowquilas, e hicimos un trabajo alrededor del rap. Como ustedes bien pueden saber, el rap y la cultura del hip hop generan millones de dólares en todo el mundo, pero aún así hoy en día siguen estando relacionándose y recibiendo estigmatización con drogadicción, prostitución, pandillas y violencia. Basta ver el caso de Bogotá, en el cual todos los años matan a alguien por estar pintando una pared, por estar haciendo graffiti, solamente por eso. Así que nos hicimos la pregunta de si el rap podría transformar la vida de un barrio y de todas las personas que habitan ese barrio. Lo que hicimos para esto fue crear un proyecto que se llama Poetas con Ritmo, en el cual buscamos jóvenes que trabajan en el rap, que tienen mucho talento, pero que no han recibido apoyo suficiente y soporte suficiente, y que viven en barrios estigmatizados y marginalizados. Los invitamos al estudio y en el sello de Flowquilas les enseñaron y los ayudaron a mejorar sus capacidades como artistas, es decir, cómo rapear mejor, cómo rimar mejor, y con esto logramos grabar un álbum que fue lanzado el semestre pasado. Y además, cada una de estas canciones, con cada uno de estos jóvenes, se les grabó un video musical, y cada una de las partes de esos videos musicales, muchas fueron grabadas en estos barrios marginalizados. ¿Qué encontramos a través, y qué es más importante, más allá del video, más allá de las canciones, más allá de un álbum musical? Que estas historias de estos jóvenes permitieron entender a las personas de estos barrios que había un camino más allá de la violencia, de la drogadicción y de las pandillas. Es decir, a través de una práctica estigmatizada, muchas veces que no recibe nada de apoyo, incluso puede ser perseguida por las autoridades,
logramos cambiar la realidad de cientos de personas en diferentes territorios del Atlántico. Y a través del trabajo con estas dos comunidades hay tres cosas que yo considero que son conclusiones muy importantes para crear heterotopías, sean muy grandes a través de una idea de negocio, de un emprendimiento, o sea, a través de nuestra labor o de nuestra vida diaria. La primera es que seamos valientes. Ser diferente realmente es una decisión, y es una decisión de no encajar, de no querer pertenecer, de no limitarnos a cumplir con los estándares sociales y los parámetros que nos han vendido como ser un ciudadano de bien o un ciudadano apropiado. Entonces, asumamos ese costo con valentía, porque al final estamos decidiendo vivir de acuerdo a nuestros valores y trabajar por el mundo en el que creemos. Segundo, que nuestra vida y nuestra decisión de ser diferentes nos permita crear tiempos y espacios. Pero esa oportunidad de crear tiempos y espacios no puede ser solamente para nuestro bienestar. Debe ser la oportunidad de abrir puertas a los otros, de sentirse bienvenidos, de sentirse incluidos y que encuentren en el mundo y en la sociedad un lugar donde pueden ser realmente ellos mismos sin que los estén juzgando. En tercer lugar, todo esto implica que debemos asumir una conciencia crítica en la cual podamos definir qué nos gusta del mundo, qué nos gusta de la sociedad y con qué no estamos de acuerdo. Pero esto no implica asumir una actitud destructiva o de odio. Por el contrario, es la oportunidad de poder crear mundos posibles, de poder soñar que la sociedad puede ser diferente y que podemos crear espacios para que todas aquellas personas que no han encontrado su lugar lo puedan encontrar y puedan encontrar bienestar. Porque al final de todo, ser distinto no es realmente un error, es una oportunidad de cambiarlo todo. Muchas gracias.